Bienvenidos a Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Como cada domingo a las 5 de la tarde, Dios nos permite ingresar a sus hogares a través de el Facebook y a través de YouTube. Este mes de noviembre empezamos a predicar el libro de Tito, la carta que el apóstol Pablo le escribió a su hijo amado en la verdadera fe o en la fe común, que es Tito. Titulamos esta serie Consejo a mi hijo Tito. Ahora, son 4 domingos. El primer domingo predicamos el primer capítulo, los primeros 4 versículos, donde explicamos cómo Pablo se presenta y quién es Tito. Hoy día vamos a predicar el capítulo 2, consejos sobre la sana doctrina o consejos sobre la buena doctrina. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya Pablo le explicó a Tito cómo debe elegir a estos que van a gobernar la iglesia, van a pastorear la iglesia, van a cuidar la iglesia, que son los ancianos pastores, y también les explicó cómo debe distinguir a estos falsos maestros. Ahora Pablo le va a decir a Tito cómo es que tiene que enseñar esta sana doctrina, esta buena doctrina, y además esa buena doctrina tiene que manifestarse en una conducta, en una forma de vivir, donde Tito debe ser el primero en mostrar en su propia vida esa sana doctrina. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor y que podamos predicar solo su palabra y nada más que su palabra. Oremos. Amado Señor, queremos como siempre darte a ti la gloria y la honra. Gracias Dios por permitirme predicar tu palabra cada domingo a las 5 de la tarde por este medio, Señor. Oramos que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y genere ese cambio que cada uno de nosotros, tus hijos, necesitamos hacer en el día a día. Gracias por el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta a Tito, su hijo amado en la fe. Padre, que estos consejos también sean buenos, pertinentes, relevantes y aplicables para nosotros en este siglo XXI. Para que cuando hagamos las cosas, las hagamos siempre para darte a ti la gloria y la honra. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Entonces, abramos nuestras Biblias y vayamos al capítulo 2, y la palabra de Dios dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de las buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie.
Ahí está el consejo de Pablo a Tito sobre el tema de la sana doctrina y esto cómo repercute en la manera de vivir del creyente. Quizás quiero resaltar aquí 4 importancias. La primera importancia es en cuanto a enseñar la sana doctrina. La segunda importancia tiene que ver en vivir de acuerdo a esta sana doctrina. La tercera importancia tiene que ver con ser testimonio de esta sana doctrina. Y la cuarta importancia tiene que ver entre la relación que hay entre salvación y nuestra forma de vivir. Empecemos entonces, vamos al versículo, el primer versículo del capítulo 2, que va dirigido especialmente a Tito. Fíjate cómo empieza. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero en cuanto a ti, Tito, mi amado, como le escribe acá, mi verdadero hijo en la fe común. En cuanto a ti, Tito, mi verdadero hijo en la fe común, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El consejo aquí es que Tito, como verdadero hijo en la fe común de Pablo, y eso significa que Pablo le ha discipulado, que Pablo le ha transmitido toda su sapiencia, todo su conocimiento acerca de las buenas nuevas de Jesucristo, acerca del mensaje de salvación, acerca de lo que Jesús vino a enseñar, de estas buenas nuevas que Cristo trajo. Entonces, Tito tiene que enseñar en concordancia con esas verdades que Pablo le ha enseñado. Y recordemos que Pablo, como apóstol de Jesucristo, de hecho Pablo no conoció a Jesús en vida. Pablo fue convertido por Jesús resucitado, por el Cristo resucitado, y también enseñado por él mismo. Cuando Pablo habla en Corintios acerca del tema de la cena del Señor, él dice que esas enseñanzas las recibió del Señor mismo. Entonces, Pablo está transmitiendo, o ya ha transmitido a Tito, todas estas verdades en un discipulado, me imagino yo, tú a tú, en un discipulado de meses y años, seguramente desde que conoció a Tito, y ahora Pablo en esta carta de consejo quiere transmitir esta sabiduría de vida, estos conocimientos acerca de la buena doctrina, de la sana doctrina a Tito, y ahora le aconseja a Tito, porque Tito está en la isla de Creta, allí supervisando y acabando la obra de Pablo allí en Creta, y entonces le dice, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí vemos la importancia de enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto de sana doctrina implica que también hay una doctrina que no es sana, y de hecho ya hemos hablado de estos falsos maestros que estaban tergiversando las verdades y que estaban desviando a familias enteras. Versículo 1:10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Entonces Pablo le dice a Tito que tiene que enseñar la buena doctrina. Cuán importante, hermanos, es que nosotros los pastores, los maestros, los líderes de las iglesias estemos solamente enseñando la buena, la sana doctrina y nada más que la sana doctrina. Lo que está aquí en la Biblia, en las Escrituras, no lo que me parece o yo creo, sino lo que leo, entiendo, interpreto y enseño. La sana doctrina. La segunda importancia es vivir de acuerdo con la sana doctrina. Y vamos a ver desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Aquí Pablo le escribe a Tito pensando en los ancianos, pero no en los ancianos que pastorean, sino en los ancianos de edad, en el versículo 2. Luego, en el versículo 3, va a hablar a las ancianas, a las mujeres de mayor edad. Versículo 4 se va a dirigir a los jóvenes, ¿no? Y vamos a quedarnos hasta el versículo 6, donde sigue hablando a los jóvenes también. Entonces, versículo 2, los ancianos, dice, deben ser sobrios, dignos, prudentes,
sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Entonces, los hombres de edad, los hombres maduros, probablemente Pablo está aquí hablando a personas que están alrededor de los 70 años, porque no es lo mismo el concepto de anciano, joven, etcétera, de nuestro mundo occidental. Probablemente en el contexto de Pablo, cuando se refiere a estas personas de edad y les llama ancianos, está hablando probablemente alrededor de los 70 años. Entonces, estas personas que ya han vivido, que han tenido un cierto trecho en su caminar en el mundo y en su caminar de cristianos, les dice que deben ser sobrios, ¿no? Deben ser dignos, deben ser prudentes. Es una conducta que tiene que marcar la diferencia con el resto. Sanos en la fe. Sanos en la fe es otra manera de decir que deben tener una buena doctrina. En el amor, en la perseverancia. Fíjate las características que un creyente maduro en edad, ya golpeado por la vida, tiene que vivir de esa manera. Ahora Pablo va a mirar a las ancianas. Bueno, recuerden que le está escribiendo a Tito, ¿no? Y le va a decir a Tito cómo tiene que comportarse las ancianas. Versículo 3. Asimismo, o de igual manera, las ancianas, las mujeres mayores, deben ser, fíjense, reverente en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Y acá recalca a quienes, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjate cuántas cosas le dice Pablo que debe enseñar a las ancianas. Primero le dice que debe ser reverente en su conducta, es decir, que deben tener una conducta sobria, ¿no? Las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Cuán importante para Pablo, que le aconseja a Tito, es que tanto el anciano como la anciana deben tener una conducta que den testimonio de lo que dicen ser. Aquí Pablo le dice reverentes en su conducta. Fíjense, en su hablar no calumniadoras, ¿ok? No deben mentir, deben decir siempre la verdad y no tienen que levantar falsos testimonios. Ni esclavas de mucho vino. Es interesante, porque uno pensaría que sería un consejo mejor para los ancianos, pero al parecer, quizás en la isla de Creta, las mujeres tenían algún tipo de problema con el alcohol, porque Pablo le dice que aconseja a Tito que las señoras, las ancianas, las mujeres mayores, no deben ser esclavas de mucho vino. Entonces no les prohíbe que tomen, sino les prohíbe que sean borrachas, dicho de otra manera, ¿no? Y además les dice que deben enseñar lo bueno, pero deben enseñar lo bueno enfocándose, versículo 4, en las jóvenes, es decir, en estas personas que en estas chicas que recién se están casando, ¿no? Que recién se han casado y no tienen la experiencia de vida de estas mujeres de 70, 65 años que ya han vivido y tienen experiencia en la fe también como en la vida matrimonial. Entonces le dice que enseñe a las jóvenes a que amen a sus maridos. Cuán importante es que las esposas demuestren ese amor por sus maridos, ¿no? Que amen también a sus hijos. Fíjate, amen a sus maridos, amen a sus hijos. Además, Pablo les dice que estas mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes a que sean prudentes. Quizás pensando en este ímpetu de la juventud, le dice, enséñales a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Es decir, que cuiden el hogar, ¿no? Que tengan un hogar digna de una esposa creyente. Que sean además amables, ¿no? Que siempre haya esa sonrisa en el rostro, en el trato, con su marido, con sus hijos, con la gente que visita la casa, etc. Además le dice, y esto sería probablemente un tema para hablar mucho más, dice, sujetas a sus maridos. Cuando Pablo le dice a Tito que enseñe a las mujeres mayores a que las esposas jóvenes
sean sujetas a sus maridos, se supone que estas señoras mayores, quizás algunas viudas probablemente, deben enseñar lo que significa esa sujeción de la esposa al marido. Podría hablar más aquí porque este es un tema muy complicado, y muy mal entendido y muy mal enseñado también, pero quiero partir solamente de esto. Cuando Dios crea a la mujer, la crea para que sea ayuda idónea al esposo. Cuando alguien busca ayuda, uno está buscando a alguien que conozca mejor de algo en lo que yo quiero que me ayude. No tiene sentido que yo busque ayuda de alguien que sepa menos que yo del tema donde necesito ayuda. Entonces, cuando Dios crea a la mujer, la crea con un montón de dones y cualidades, las cuales superan al hombre, por eso la pone como ayuda. La pone como ayuda idónea. Entonces, cuando el esposo, cuando Pablo le dice a Tito que las mujeres estén sujetas a sus maridos, es porque la tendencia de la mujer, que tiene muchas cualidades, es sobrepasar el liderazgo de su esposo. Y entonces tiene que sujetarse al esposo en el sentido bíblico, donde el esposo la ama sacrificialmente, la respeta, le da honra, la trata más que como si fuese una porcelana china con muy buen trato, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que la mujer se sujete a su marido porque es la ayuda idónea para este varón. Podríamos hablar más de eso, pero vamos a quedarnos ahí. Porque fíjate cómo termina esta parte para el consejo de las esposas. Dice, versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No solamente por la sujeción que la esposa debe tener al marido, sujeción bíblica, sino porque todo lo que ha dicho, desde que la anciana debe ser reverente en su conducta, etcétera, 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 toda esta conducta de la mujer es para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Cuán importante es lo que yo digo es lo que yo hago. Entonces, el testimonio de las esposas son muy importantes para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora se va a dirigir en el versículo 6, dice, asimismo exhorto a los jóvenes. Ya no a las jóvenes, esto es a los jóvenes, a los varones. Le dice, asimismo exhorto a los jóvenes a que sean prudentes. Y no hay más. A los jóvenes les dice que sean prudentes. Porque a continuación, y vamos a mostrar la tercera importancia, la importancia de ser testimonio de una vida con sana doctrina, ahora se refiere a Tito. En esta tercera parte donde decimos que la importancia de ser testimonio de una vida con sana doctrina, versículos del 7 al 10, esto tiene que ver con Tito. Y Tito es ese joven a quien en el versículo 6 se le dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Yo esperaría entonces una serie de consejos como lo hizo con los ancianos, hombres de mayor edad, con las ancianas, mujeres de mayor edad, ¿no? Pero con los jóvenes, donde les dice, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, verso 7, que yo he separado ahí como la importancia de vivir con un buen testimonio de una sana doctrina, dice, verso 7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Este ejemplo que Tito tiene que dar está pues pensado en relación a estos jóvenes que son probablemente de la edad promedio de Tito. Estos jóvenes deben estar entre los 30 y 40 años más o menos, ¿no? No estamos pensando en jóvenes de 16, 17, 18, en este contexto en el que Pablo escribe a Tito. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, que tu manera de vivir en todo sentido, en todo lo que hagas, tiene que dar un buen ejemplo, un buen testimonio de quién eres. Eres un anciano cristiano, un pastor cristiano, eres un líder cristiano, eres un hombre cristiano. Entonces que tu manera de vivir se muestre en cada cosa que tú haces. Por eso dice allí, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué más le dice? Con pureza de doctrina. Versículo 7, seguimos. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza
de doctrina. Pureza de doctrina es lo que le acaba de decir en el versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Recuerden que en esta isla de Creta, importante porque había muchos puertos relevantes en cuanto al comercio, y era una isla muy importante, habían falsos maestros, especialmente los judíos cristianos, que estaban haciendo que los cristianos gentiles se circunciden y que cumplan los temas de la ley, tergiversando probablemente algunas otras enseñanzas equivocadas también, y por eso que Pablo en el capítulo 1, al versículo 10 hacia adelante, le dice que corrija a estos falsos maestros que están haciendo daño. Ahora, cuando está mostrando cómo tiene que vivir un joven, ¿no? Y en el versículo 6 decía, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. En el versículo 7 le dice a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, porque él está en esa edad promedio, pero Tito es el supervisor, el encargado de parte de Pablo, para que supervise y ordene y termine la obra que Pablo empezó en Creta, y entonces coloque estos ancianos y enseñe esta sana doctrina. Por lo tanto, él tiene que mostrarse como ejemplo de todas buenas obras, con pureza de doctrina. Es decir, que lo que él enseña como sana doctrina, tiene que también vivirlo en su vida diaria. Además, tiene que vivir también con dignidad. Vivir con dignidad es vivir con decoro, con decencia, modestamente. ¿Cuánta gente dice que entra al ministerio para lucrar con la palabra de Dios? Y acá cuando le dice vive con dignidad, es vivir con decoro, con prudencia, vivir con modestia, ¿no? No significa vivir en pobreza, pero tampoco vivir en lujos que probablemente son mal habidos, ¿no? Tiene que vivir con dignidad. Verso 8, con palabra sana, ¿no? E irreprochable. Con palabra sana es otro sinónimo para buena doctrina, o como le decía a los ancianos, sanos en la fe. Sanos en la fe, ¿no? O como estamos ahora en el versículo 8, con palabras sanas es lo mismo que sana doctrina, ¿no? Que su enseñanza sea pues la misma que Tito recibió de parte de Pablo. Además debe ser irreprochable. La palabra irreprochable tiene que ver con intachable, con probo. Ahora, esta es la pregunta. Debe mostrarse Tito en todo como ejemplo, con palabra sana e irreprochable, es decir, que esta palabra sana no debe ser cuestionada. Creo que sí, creo que el contexto, por lo menos mediato, junta palabra sana con irreprochable, es decir, lo que él enseña debe ser esta sana doctrina que es incuestionable, esta sana doctrina que no tergiversa las verdades que Cristo nos enseñó y que Pablo aprendió del mismo Cristo y que Pablo enseñó a Timoteo, a Tito, como hijos en la fe, y ahora ellos tienen que poner en práctica, no solamente en su vida personal, también en su vida ministerial, ¿no? Con palabras sana e irreprochable, a fin de que, fíjate, la razón por la cual, y esto es muy importante, capta esto, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y ese primera plural al final es también muy importante. Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, versículo 7, que se muestre ejemplo en todo, lo que le está diciendo Pablo a Tito es que ya que él va a enseñar la sana doctrina, su manera de vivir tiene que estar en acorde con estas enseñanzas, porque si no pasaría como el consejo para las mujeres o para los hombres, que van a blasfemar el nombre de Dios cuando dicen una cosa y hacen otra cosa totalmente diferente. Tito tiene que, en su vida, en esas sanas palabras, debe ser irreprochable, incuestionable en lo que enseñe, porque lo que enseña es lo que él está viviendo. Y finalmente dice, para que el adversario, el diablo, se avergüence al no tener nada malo que decir ni de Tito ni de Pablo. Cuando dice nosotros, se refiere a Tito, a Pablo, su maestro,
quizás a Timoteo, a este equipo que Pablo formó y en extensión a todos los cristianos. Es decir, cuando nosotros nos portamos decorosamente, con sana doctrina, con una vida que no hay nada que reprochar, entonces el adversario, Satanás, el diablo, no tiene nada de qué acusarnos. Cuán importante es mantener ese buen testimonio, ¿no? Y entonces, le dice en el versículo 9, exhorta a los siervos, acá pone como ejemplo a los esclavos, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Entonces aquí Pablo llama la atención. En esa época había esclavitud, hoy no hay esclavitud, pero podríamos hacer un símil, una comparación con los que estamos trabajando para otras personas. Entonces exhorta a los trabajadores, en este caso a los esclavos, a los siervos, a que se sujeten a sus amos, a que respeten a sus empleadores, que sean complacientes, no contradiciendo, complacientes en el sentido de cumplir lo que se te pide que cumplas, no siendo piedra de tropiezo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Toda buena fe es otro sinónimo a esa sana doctrina que se manifiesta en la vida diaria, en el diario vivir. Dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Un buen trabajador muestra, adorna la doctrina, la sana enseñanza con su testimonio. Cuán importante es tener hombres y mujeres que donde estén trabajando den un testimonio alto de que son hijos de Dios, de que realmente esa fe que profesan se ve ejemplificada no solamente en su diario vivir, sino en su diario trabajar. No vamos a hablar si estamos de acuerdo o no con la esclavitud. De hecho, no estamos de acuerdo con la esclavitud, pero Pablo, en el contexto que él escribe, había esclavitud y le pedía a estos siervos, a estos esclavos, que se comporten de una manera digna, digna de la fe que profesan. Y para nuestro tiempo, cada trabajador debe comportarse de una manera digna con la fe que dice que profesan. Y finalmente, la última importancia, la importancia de la salvación y su relación con el vivir de una manera de una sana doctrina. Versículos 11 hasta el final. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La salvación es por esta gracia que Dios nos ha dado, no es por las obras que nosotros hagamos para ser salvos, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, judíos o gentiles, no interesa. La salvación es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Verso 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Si eres salvo, si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y eso no es un mérito tuyo, es un regalo de Dios, entonces dice que tenemos que alejarnos de esta impiedad y de estos deseos mundanos para vivir en este mundo de manera sobria, justa y piadosamente. Sobria es prudente, justo y piadosamente. Piadosamente es viviendo de acuerdo a las enseñanzas que Jesús nos dejó en su Evangelio. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es viviendo con esta esperanza de que un día Cristo va a regresar por segunda vez a instaurar su reino, a terminar esa historia, y para que todos los que hemos creído en Cristo Jesús estemos en su reino, en el reino de Dios por la eternidad, ¿no? Por eso dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró en la cruz con su preciosa sangre. Cuando Cristo derrama su cruz en la sangre y muere por nuestros pecados, nos está redimiendo, nos está comprando, está cargando con nuestros pecados, y su muerte y resurrección nos muestra que ahora ante Dios somos justos, ¿no? Y se ha hecho para sí
un pueblo. La iglesia de Cristo es su cuerpo, su pueblo. Y este pueblo debe vivir dando buenas obras como consecuencia de esa realidad que tú y yo ya somos. Somos el pueblo de Dios, adquirido por esa preciosa sangre derramada en la cruz. Cuando Cristo fue crucificado y muere y resucita, es para darnos vida eterna. Y termina el versículo 15 diciendo, esto habla, esto enseña. Así como empezó en el versículo 1. En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Termina recalcando lo mismo. Esto habla, esto enseña. Además, exhorta y reprende. Fíjate, habla, exhorta y reprende. 3 verbos muy importantes. Hablar, exhortar es motivar y reprender es llamar la atención, jalar las orejas si algo no está marchando bien. Y le dice que lo haga con toda autoridad. La autoridad que Pablo le delegó a Tito. Y además termina diciendo que nadie te menosprecie, que nadie te tenga a menos, quizás por ser joven, quizás por no tener la experiencia que otros tienen, que estos ancianos, que estas ancianas, o que estos falsos maestros que se la dan de que conocen todo. No, enseña, habla, exhorta, reprende, con autoridad. Así termina este capítulo. Y que finalmente, fíjate, la última palabra dice que nadie te desprecie. La verdad nos hace libres. Cuán importante es vivir de cara al mundo en concordancia con las enseñanzas que Cristo nos dejó a través de los apóstoles, a través de Pablo, a través de las Escrituras, y eso nos da autoridad para vivir en un mundo tan corrupto, de tal manera que seamos sal y luz en medio de esta corrupción y en medio de esta oscuridad. Que los ejemplos que Pablo y la exhortación que Pablo le da a Tito para que ponga orden en la iglesia de Creta, en las iglesias en Creta, también nos sirva a nosotros para vivir digna y sabiamente. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra predicada esta tarde, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones y que genere los cambios que necesitamos hacer, para que en todo, tu palabra sea glorificada. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Una manera de aplicar este mensaje sería, si tú puedes hacer en esta semana una relación de tus 10 principales verdades bíblicas, de tus 10 principales creencias, y pon a cada una un versículo, para que te des cuenta si tienes una sana doctrina. Y entonces, verdad 1, versículo, verdad 2, versículo, creencia 1, versículo, ¿no? Y fíjate si realmente estás andando en una sana y buena doctrina. Nos vemos el próximo domingo a las 5 de la tarde, donde vamos a predicar el capítulo 3, el último capítulo de la carta que Pablo le escribe a su amado y verdadero hijo en la fe común, Tito. Que tengas una semana mucho más que bendecida, donde el Señor se manifieste en tu vida y que tu vida dé testimonio a otros de que eres un hombre o una mujer entregado al Señor y que vives con dignidad para la gloria de Dios. Nos vemos el próximo domingo aquí en Dios con nosotros a las 5 de la tarde. Que el Señor te bendiga.